Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mayordomía, las motivaciones del corazón. Y ese título general tiene que ver mucho con el tema de esta semana, cuando abordamos el tema de las deudas, una decisión diaria. Y tenemos un invitado especial hoy, ha regresado para estar con nosotros, y es el doctor Jaiber Peñuela de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pastor Ezequiel, por su invitación. Bueno, el tema es espinoso, bastante delicado, pero hay que hablar de ello y está en esta serie. ¿Qué podríamos decir, doctor, del título? Las deudas, ¿por qué una decisión diaria? Bueno, las deudas, realmente sí es cierto, es un tema muy delicado, y cuando, creo yo, los editores de la lección plantearon este título, nos lleva a pensar que es algo que necesitamos estar alertas. Y quizás podemos decir que no es tanto diario, sino incluso a cada momento. A cada momento. Porque la tentación está allí, cada momento, cada salida, cada entrada, cada compra. Tenemos la tentación de estar en las deudas. Y es que las deudas se pueden camuflar, pueden cambiar de forma, pueden ser atractivas y pueden convertirse en un beneficio quizá para algunos o también para algunos un problema. Y aquí estaría en juego, como dice también el autor de esto, nuestras destrezas y habilidades. Pero doctor, ¿qué dice la Biblia acerca de la deuda? La Biblia es muy clara en cuanto a la deuda. Y saben que hay un episodio en la Biblia muy interesante, por allí en el Antiguo Testamento, cuando al profeta Eliseo lo invitan a cortar madera. Oh, sí. Y él va por allí a la ribera con sus sirvientes, sus estudiantes, y están allí cortando una madera, y de pronto a uno de los siervos se le cae, se le zafa seguramente de allí el hacha, la parte de hierro, y cae al río. Y en la angustia, bueno, y todo, ocurre un suceso milagroso, y es que el hacha flota por acción milagrosa de Dios. Pero cuando cae esa hacha, el siervo exclama algo muy interesante. Esa expresión, ¿no? Esa expresión, y dice: "Ay, Señor mío, era prestada". Y doctor, detrás de eso se revela el concepto que tenía esa persona en relación con algo que le prestan, ¿no? Exactamente, y es que lo prestado, que por supuesto nos lleva al tema de las deudas, tiene dos dimensiones, o quizás dos palabras que debemos tener muy en cuenta. La primera, que lo prestado, siempre que uno presta o que uno se endeuda, hay un riesgo. Total. Hay un riesgo. Nosotros no conocemos el futuro. Y cuando uno se endeuda, cuando uno presta, pueden ocurrir cosas inesperadas que uno no quizás planeó, no estaba esperando. Y cuando viene ese suceso inesperado, entonces estamos en graves aprietos. El riesgo. Y número dos, aparte del riesgo, también en el tema de lo prestado de la deuda, tenemos el tema de la responsabilidad. Así es. Cuando uno presta, uno debe tener la certeza que uno tiene la capacidad de devolver lo prestado. En una ocasión, pastor, una persona me dijo, o me hizo una pregunta muy interesante. La pregunta fue: bueno, pastor, cuénteme, ¿quién es más ingenuo, si se puede decir así, el que lo está prestando o el que lo está devolviendo? Pero sin entrar en este juego de palabras, definitivamente el tema del préstamo para la Biblia tiene implicaciones éticas, implicaciones morales, si lo queremos decir así, y que nosotros como mayordomos debemos estar muy alertas a ese tipo de situaciones. Usted lo dijo muy bien, doctor, pero me detengo un poquito en el tema de los riesgos. No sé por qué, pero el carro que prestan, el equipo que prestan, algo le ocurre, o se choca, o se daña, y la gente tiene buena intención cuando presta, ¿no? Sí, calcula que va a cumplir, pero usted hablaba de riesgos, en cualquier momento algo ocurre. Por eso hay que ser prudentes, hay que ser muy prudentes y tener la certeza que cuando se adopta este estilo de financiación de algún tipo de proyectos, hay que tener mucho cuidado
porque realmente los riesgos están allí y debemos tener mucha alerta, que tenemos en primer lugar la capacidad financiera de devolver, o que vamos a tener ese cuidado, nos prestan, como usted dice, pastor, un vehículo, nos prestan cualquier elemento, tener mucho cuidado, porque si pasa algo, debemos entonces responder, si somos buenos mayordomos, valga la aclaración. Sí. Por su observación que hacía en la persona que mencionó eso, ¿no? Que ¿quién es el más ingenuo? ¿El que presta o el que devuelve, no? Sí, hay que ser responsable. Realmente no se trata de ingenuidad, sí. Se trata en primer lugar responsabilidad. Tanto total. El que da prestado, correcto, porque el que da prestado también está depositando confianza en la persona que recibe el objeto o el dinero. Sí, y volviendo a este muchacho, esta persona, Señor mío, era prestada. Eso, pues, doctor, yo pienso, nos indica que uno debe ser cuidadoso cuando prestamos algo, de no permitirnos ciertas libertades o hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, porque en el momento en que lo prestado o el dinero pues esté en nuestras manos, podemos caer en la trampa de creer eso es nuestro. No, en realidad está en un momento o en una circunstancia o en un estado que necesitamos devolver en su integridad. Y eso sin hablar de los intereses, que ya es otro tema, que aumenta el tema de las deudas. Este tema a mí me gusta verlo de la siguiente manera, y quizás eso es, digamos, una sugerencia, como dijo el apóstol Pablo, habla Heisberg y no el Señor. Cuando, y eso lo aprendí de una persona ya de muchos añitos, ¿cierto? De un abuelito que me dio un consejo y todavía lo recuerdo. La persona me dijo, cuando le pidan prestado, ponga en su corazón, en lo profundo de su corazón, no necesariamente tiene que decirlo, pero ponga en su corazón, si alguien le pide prestado, done lo que usted está prestando. Porque cuando usted lo dona, usted se libera. Y entonces no está preocupado, ¿será que sí me lo van a devolver? ¿Será que no? ¿Cómo me lo van a devolver? Pero en el momento en que usted pone una especie de ofrenda, ¿cierto? Una especie de donación, de ayuda, de regalo, usted va a estar libre. Correcto. Y partiendo aquí de una pregunta que se da, ¿qué peligros espirituales hay para una persona que se endeuda demasiado? ¿Tener deudas es pecado, doctor? Esa pregunta también es difícil. Si tener deudas es si vivimos en pecado de pronto los que prestamos. Pues vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a dos pasajes que son muy, muy interesantes. Vamos a ir primero, en primer lugar al libro de los Salmos y luego al libro de los Proverbios. Vamos a ir al Salmo 37. El Salmo 37. Aquí el salmista presenta una declaración muy contundente respecto a este tema. El Salmo 37, el versículo 21. El versículo 21 dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esa última parte es lo que usted dijo hace un rato, de donar en lugar de... Ese es el punto. El justo realmente va movido bajo misericordia, porque a veces cuando se presta hay otros motivos que no son tan correctos, tan apropiados, ¿cierto? Pero la primera frase del versículo 21 nos da la respuesta en cuanto a lo que nos formulamos, si es pecado o no. Dice que el impío toma prestado y hace algo, no paga. Así que el que no paga, según la Biblia, es impío. Es impío, está en pecado. Está en pecado. Así que el prestar en sí no es pecado. El problema es cuando el prestar se convierte en un comportamiento, llamémoslo sistemático. Presta y presta y presta y presta. Y entonces eso se va aumentando el préstamo de una manera tal que luego la persona no puede devolver. Y ahí sí entonces se convierte en un pecado, porque la persona no midió y entonces estaría faltando a su palabra o a los compromisos financieros. Y hoy que es un riesgo tremendo, doctor, porque la publicidad en radio, en televisión, va por el supermercado, las ofertas, el aviso grande que te dice 2 por 3, te damos 3, pague 2. Todas esas propagandas, bueno,
tenemos que ser cuidadosos. No podemos calificar que todas, ¿cierto? Pero fíjense, por ejemplo, pongámonos un ejemplo. Compramos, porque aquí está el tema de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Eso es una deuda. Digamos que compramos un electrodoméstico en 1 millón de pesos y al pagar nos preguntan, ¿cuántas cuotas, señor? Sí. Y nosotros decimos, bueno, entre más cuotas, pues... Más liviano lo que hay más que pagar liviano, la cuota de 36 cuotas. Sí, digamos 12 cuotas, 80.000 pesos mensuales. Correcto. Pero un momento, cuidado, haciendo realmente las cuentas, Se lo paga muchas veces. terminaría uno pagándola Claro. 3 veces, 2 Correcto, veces, 3 veces sí. el mismo electrodoméstico. Así es. Así que las deudas es un tema que debemos manejar con mucho cuidado para no entrar en la falta moral y en problemas de hogar, porque muchos de los problemas que en los hogares se presentan precisamente es por las finanzas, por el uso indebido del dinero y esas libertades que a veces nosotros nos tomamos. Tenemos ¿cierto? La tarjeta de crédito, un préstamo y, no, yo puedo comprar, Sí. pero luego eso se nos devuelve y se Así convierte es, en un problema. Así es. Bueno, acabamos de preguntar, ¿tener deuda es pecado? Ahora la pregunta ¿es pecado dar prestado? ¿Qué dice la Biblia? Mira, fíjese en el texto de Proverbios. Vamos a Proverbios. Capítulo 19, el versículo 17. Proverbios. Capítulo 19 nos da allí una respuesta muy interesante, pero bajo un contexto que nos ayuda a tener luz en el tema. El verso número 17. 17, sí. Proverbios 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermosa promesa. Hermosa promesa, exacto. A Jehová presta el que da al pobre. Así que cuando uno recibe esa petición, que de por sí es difícil, ¿cierto? Analizarla, uno debe tener en cuenta que, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, todo lo que uno haga, debe uno hacerlo para el Señor, no para los hombres, incluso prestar. Uno debe tener eso en cuenta, porque como hemos visto en este trimestre, todo pertenece al Señor. Así es. Incluso cuando nos piden cierto prestado, eso también puede venir del Señor y hay que ser muy prudentes. Bueno, la pregunta ahora, y es un tema también supremamente importante dentro de este estudio bíblico, ¿qué es y cómo evitar la gratificación instantánea? Somos con esa tendencia. Sí, pastor, esta semana estudiábamos ese tema tan crucial y el autor de la lección nos llevaba a pensar en 2 personajes. El primero, David. Correcto. En una ocasión que él debía ir, ¿cierto? Por allá en 2 Samuel capítulo 11, él debía ir a la guerra, pero no fue. Y en ese momento, recuerdan la historia, él vio algo, Sí. vio una dama. Se quedó ocioso sin hacer nada ahí. Y en ese momento dijo, ¿quién es? Voy a ir a averiguar, quiero saber, quiero tener. Ese es el gran problema, quiero tener. Y allí radicó su problema, quiso gratificarse al momento. Y es que todos los seres humanos tenemos quizás esa debilidad o esa característica bajo el estado de pecado en que estamos. Y es que lo queremos todo ya Al instante. y ahora. Y ese es un problema especialmente con las deudas, Y otro personaje que el autor de la lección nos llevaba a pensar fue en el caso de Eva. Eva vio un fruto, vio que era agradable y lo quiso tener. Las características de esas 2 tentaciones nos llevan a pensar que todo lo que viene a través de, o lo que se nos presenta en los sentidos, pueden convertirse en una trampa. Uno va a una tienda tienda online, en la web, y uno comienza a ver una cantidad de cosas y uno dice, yo las quiero tener, yo las quiero, me gustaría, y en ese me gustaría se puede convertir en algo que realmente uno no necesita, porque los sentidos, la información de los sentidos son peligrosas. La información que viene a través de los sentidos puede convertirse en un problema. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Vamos al Nuevo Testamento, primera de Juan, por ya casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan,
el capítulo número 2, el verso 16. Capítulo 2, el verso 16 dice, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando tengamos ese deseo de gratificación, ay, yo lo quiero tener, yo lo quiero poseer, yo quiero saber qué se siente estar por allá o qué se siente comerlo incluso. Tengamos cuidado porque todos esos deseos en realidad son pasajeros y no provienen del Padre, sino son una consecuencia de nuestra naturaleza caída o pecaminosa. Así que debemos tener mucho cuidado con esos momentos de tentación. Y doctor, estamos en un mundo donde se ofrecen soluciones rápidas y hay mucha artimaña para decirnos cómo tener dinero al instante. Sí, hay una cantidad de alternativas, ¿cierto? Y esas alternativas, algunas y por lo general todas muy atractivas, pueden convertirse en un momento una especie de compromiso que sobrepasa nuestras capacidades, nuestras capacidades. Y la Biblia nos enseña que debemos vivir dentro de nuestras capacidades. Y para eso, ¿qué hay que hacer para eso? Poco se practica el presupuesto familiar. Que sería pensar y preguntarnos cómo vivir sin deudas, ¿no? Esa es una de las soluciones. Por lo menos comenzar allí. Esta no es una solución mágica, pero es un comienzo porque es fundamental. Es fundamental. El mismo Señor Jesús nos enseñó eso en una ocasión. Vamos a ir a ese pasaje, Lucas capítulo 14. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el versículo 28. El mismo Señor Jesucristo nos enseña acerca de los cálculos, de la planeación, del presupuesto. Y en esta ocasión, el Señor Jesús dice algo muy interesante. El capítulo 14, el versículo número 28 en adelante, dice así, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Aquí hay un principio claro, pastores, y es la planeación, el presupuesto. Y quisiéramos hacer una invitación a nuestros amigos que nos están viendo. Hagan un presupuesto de todos los gastos y eso nos ayudará muchísimo. Aunque alguien podrá decir, pero realmente yo gano muy poquito, realmente no tengo un sueldo grande. No importa. Haga una planeación, por lo menos en los primeros 3 meses. Y esa planeación nos ayudará a revelar en dónde estamos gastando de más y en dónde nosotros podremos ahorrar. Porque parte de las deudas, o el tema de las deudas, es el tema del ahorro. Y el presupuesto nos ayudará entonces a visualizar cuánto gastamos en alimento, cuánto estamos gastando en recreación o cuánto estamos gastando en alimento, en estudio, y todos esos temas, al verlos escritos, nos ayudará muchísimo a vivir sin deudas, porque cuando uno no sabe cuánto necesito para vivir mensual, me llega el sueldo y comienza un gasto por aquí, otro gasto por acá, y de pronto a los primeros 15 días del mes, sorpresa, se nos acabó el sueldo. Pero el presupuesto es una muy buena alternativa. El cálculo, la planeación, el que calcula los gastos a ver si tiene lo suficiente para poder realizar esa compra o adquirir cualquier tipo de elemento electrodoméstico. Correcto. Y todo esto, doctor, nos permite vivir dentro de las posibilidades, ¿no? Porque hay gente que vive aparentando que tiene mucho y resulta que no tiene mucho. Sencillamente se excede, ¿no? Y precisamente cuando uno da libertad
a esos sentimientos o a esos deseos de los ojos o esa vanagloria de la vida, cuando damos libertad a eso, comenzamos nosotros realmente como cristianos a entrar en un camino que definitivamente no es el camino que Dios quiere que nosotros tengamos. El Salmo 23, muy conocido, el versículo 1, nos dice que el Señor es nuestro pastor. Y la segunda parte de ese versículo 1 nos dice, nada me faltará. Literalmente esa expresión significa no estar en necesidad. Cuando uno entra en deudas, una deuda sistemática, ¿cierto? Porque relativamente tener deuda, como dijimos, no es que sea del todo mal. Siempre habrá en algún momento, claro. Siempre y cuando esté dentro de nuestro presupuesto, ¿cierto? Que podamos cancelarlo. Aunque si lo podemos evitar, hagámoslo, ¿cierto? Hagámoslo. Pero el versículo 23, versículo 1 del Salmo 23, nos enseña que cuando hacemos de Jehová nuestro pastor, no estaremos en necesidad. Así que, amigo querido, si hacemos de Dios nuestro pastor, que nos lleva a aguas tranquilas, que nos provee lo que necesitamos, no vamos a tener ese sentimiento de necesidad. Y cuando hacemos del Señor nuestro coordinador de finanzas, si podemos decirlo así, el Señor nos entregará todo lo que necesitamos, no todo lo que deseamos. Porque una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que realmente necesito. Así es. Lo que realmente necesito puede estar en conflicto, puede ser que sea igual, pero nuestros deseos, nuestros anhelos nos pueden llevar a un endeudamiento que puede desembocar en tragedias de rompimiento de relaciones familiares o rompimiento de nuestras relaciones interpersonales con nuestros jefes o con la empresa en donde nosotros estemos laborando. Así es. Estamos entrando en el final, pero no quiero pasar por alto algo que desde pequeño escuché: cuida los centavos que los pesos se cuidan solos. ¿Qué hay detrás de esa frase? Bueno, el mandamiento que el Señor nos entrega en su santa palabra, que debemos nosotros ser cuidadosos aún en lo más pequeño, aún los pequeños pesitos, llamémoslos centavos, debemos en esas pequeñas inversiones ser cuidadosos y entregar todo en las manos del Señor para que Él administre y nos ayude a ser buenos mayordomos. Doctor, un tema supremamente interesante. Yo quiero ir aquí cerrando, recordando un pensamiento que aparece aquí: administrar el dinero, liquidar deudas, fomentar la disciplina y la experiencia práctica que desarrollan competencias que Dios bendice. Doctor, muchas gracias. Valiosísimo el concepto. ¿Cuál sería la última frasecita al cerrar el programa? Confiemos al Señor todas nuestras finanzas y Él nos entregará todo lo que nuestros corazones anhelan. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.